Veremos algo de síndrome antifosfolipídico, llamado también SAF. Esta es una patología en donde va a haber un problema de trombosis, ya sea arterial o venosa. Y esto ocurre porque se forman unos anticuerpos contra el endotelio que produce obstrucción a un inicio, adherencia plaquetaria y trombo finalmente, ¿no? Entonces va a haber compromiso de la zona, digamos, va a haber una expresión clínica según el lugar de la trombosis que vamos a encontrar. Este SAF puede ser primario o puede ser secundario. Ya saben, decimos primario cuando solamente encontramos a este síndrome antifosfolipídico sin ninguna otra patología asociada a él. En cambio será SAF secundario cuando encontramos, por ejemplo, cuando lo encontramos asociado a un lupus, que es muy frecuente, a una artritis reumatoidea, a una dermatomiositis, a un Sjögren, etcétera, es decir, asociado a otra patología. Pero ojo que no solamente está asociado a enfermedades autoinmunes. El SAF puede estar asociado a una infección, puede estar asociado a una neoplasia también, por ejemplo. Entonces, esta patología, insisto, se caracteriza por trombosis venosa o arterial. Un ejemplo característico podría ser un DSB o una trombosis de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Y también en ginecología, esto es muy importante, abortos frecuentes entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Adicionalmente, en el SAF vamos a encontrar que las plaquetas están bajas, pero que no es un criterio de diagnóstico, como ya vamos a ver a continuación. En el SAF también encontraremos anemia hemolítica, microangiopática, es decir, vamos a encontrar eschistocitos, vamos a encontrar glóbulos rojos destruidos en el frotis. Podemos encontrar mielitis transversa e hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar la encontraremos porque va a haber trombosis múltiples a nivel de las arterias renales, o sea, va a haber tromboembolia muchas veces también a ese nivel. En el SAF vamos a encontrar RPR o VDRL positivo, pero falsamente positivo, como ya les dije cuando hablamos de criterios de diagnóstico para lupus. Y ojo, este dato es muy importante. El TTP, o sea, el tiempo parcial de tromboplastina activada, está prolongado. Está prolongado, pero ojo que en este síndrome, al inicio, hay trombosis, pero posteriormente puede haber sangrado. Y justamente puede haber sangrado porque el TTP se encuentra prolongado. Y está prolongado desde el inicio de la enfermedad, ojo. Y esto es muy importante porque uno quiere corregir el TTP con plasma fresco congelado, pensando que lo que ocurriría de repente en este paciente es, como sabemos, pues si el TTP está prolongado, ¿qué sospechamos? Que hay déficit de factores de coagulación. ¿Qué hacemos habitualmente? Le damos plasma fresco congelado. ¿Y qué debería pasar normalmente si es que hay déficit de factores de coagulación? Que el TTP prolongado se normalice. Pero en esta patología no se va a normalizar, no se corrige el TTP prolongado cuando le administramos plasma fresco congelado, y eso es porque los factores de coagulación que le estamos dando a través del plasma fresco congelado nuevamente se van a destruir porque hay anticuerpos en el suero del paciente que van a inactivar lógicamente a este tipo de elementos, que es básicamente los fosfolípidos en realidad, porque los anticuerpos, como su nombre lo dice, son anticuerpos contra el fosfolípido, que son factores importantes de la coagulación en sí, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos el SAF? Lo hacemos a través de un diagnóstico clínico y uno de laboratorio. ¿Qué diagnóstico de laboratorio tenemos? Los que hemos comentado hace un momento: los anticuerpos anticardiolipina, los anticoagulantes lúpicos y el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína. De ellos, el que es más frecuentemente positivo y el más específico para esta patología es el anticardiolipina IgG, ¿no? El anticardiolipina IgG. Sin embargo, si sale negativo, puede que el anticoagulante lúpico salga positivo, y si estos dos salen negativos, el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína tendríamos que dosarlo, ¿no? Si salen los tres, pues no hay ningún problema, está bien, pero con que salga uno positivo es suficiente. Esto asociado a un signo clínico que hemos comentado, expresado por una trombosis arterial, por ejemplo, un DSB,
o una venosa, ¿no? Una arterial o venosa, y o abortos a repetición. O sea, uno de estos criterios más uno de estos de acá me da alta posibilidad de un SAF. Y el tratamiento de un SAF entonces obedece a qué etapa se encuentra. Como ya les dije, el SAF puede estar en un inicio como trombosis, que es lo más frecuente que se ve. Sin embargo, cuando el SAF avanza, puede dar cuadros de hemorragia. Entonces, en un cuadro de trombosis, el uso de aspirina es muy importante, o anticoagulación, principalmente con heparina, y como esto es un uso a largo plazo, lo reemplazamos con warfarina, llegando siempre a tener un INR óptimo entre 2.5 y 3.5 con la warfarina, ojo. ¿Qué pasa si el paciente ya viene con hemorragias? Pues habrá que darle corticoides en este caso muy particular. Ya no pues anticoagulación. En pacientes mujeres gestantes, lógicamente, hay que utilizar antes que aparezca la enfermedad trombótica heparina de bajo peso molecular. Quiero decir que si tenemos una paciente gestante que tiene anticuerpos contra fosfolípidos, pero sin clínica, esa paciente debe recibir, por decirlo de una forma, profilácticamente, heparina de bajo peso molecular. Eso no ocurre si tenemos una paciente mujer no gestante o un varón que tiene el anticuerpo positivo pero no tiene clínica. En ese paciente no se trata el anticuerpo en sí, simplemente lo evaluamos y lo observamos. Pero si tiene el anticuerpo y ya la clínica, eso sí es un SAF y eso sí hay que tratarlo. El anticuerpo antifosfolípido positivo entonces necesita estar presente para poder tener el diagnóstico en este paciente. Una cosa más para comentar, hay un cuadro clínico que se llama SAF catastrófico. Y un SAF catastrófico pues es un SAF que es muy severo, por decirlo de alguna forma, y se considera SAF catastrófico cuando hay 3 o más órganos comprometidos por trombosis. El pronóstico, como entenderán, es bastante malo. Veamos, los anticuerpos anticoagulopina se relacionan a vasculitis, artritis, nefritis, trombosis, cardiomiopatía. Pues los anticuerpos anticardiolipina se relacionan a trombosis, como acabamos de ver. Veamos ahora enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, ¿no? O lo que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué cosa es una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo? Significa que el paciente no tiene los criterios diagnósticos necesarios para ser catalogado como una enfermedad propiamente del tejido conectivo, o sea, como lupus, o como AR, o como Sjögren, o como dermatomiositis, pero que tiene síntomas o signos de cada uno de ellos, insisto, sin tener el diagnóstico para cada enfermedad en concreto. Y además que tenga un ANA positivo. Estos pacientes pueden que en los 3 a 5 años posteriores a este tipo de presentación clínica desarrollen ya, digamos, o viren, para decirlo de otra manera, viren a una enfermedad en particular. Pueden virar a lupus, pueden virar a AR, viran o se hacen un diagnóstico definitivo ya de Sjögren, de dermatomiositis, pero hay un grupo de ellos que se quedan como tal, como enfermedad indiferenciada, es decir, que no dan ni para un lado ni para el otro. Pues ese grupo de pacientes, repito, le llamamos enfermedad mixta, enfermedad indiferenciada, enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que tiene pues una evolución entre el 5 al 68%, los textos también señalan un 25% en promedio, ¿no? Y eso ocurre durante los 5 años, básicamente. Luego de los 5 años, si el paciente no ha virado, es muy probable que se quede como enfermedad del tejido conectivo indiferenciado. Y si viró, pues lo hizo hacia lupus, esclerosis sistémica, Sjögren, AR, polimiositis, dermatomiositis. Bien, entonces vamos a ver que a diferencia de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, tenemos ya otra entidad que ya es una entidad propiamente de la patología reumatológica, que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo.
Y esta es una patología que en realidad debemos considerarla de repente también un poco particular porque se parece a muchas otras patologías del tejido conectivo. Se parece un poco a la R, se parece un poco al lupus. Es más, se parece mucho a la esclerosis sistémica. Se parece un poco al Sjögren. Pero ¿qué lo caracteriza? Lo caracteriza que ya tiene un ANA positivo y específicamente lo que tiene es un anti-RNP muy elevado, más de 1/1600 de título, y que para poder diagnosticarlo como enfermedad mixta del tejido conectivo necesita 3 de los 5 criterios que les comento acá, ¿no? Edema de manos. Miren, edema de manos, ¿qué puede haber edema de manos? Puede darlo, pues, por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva. Sinovitis, ¿dónde se puede encontrar? En AR, en lupus, en Sjögren. Miositis la podemos encontrar en lupus, por ejemplo, en polimiositis, en dermatomiositis. Raynaud lo podemos encontrar con muchas patologías asociado a lupus, pero asociado principalmente a esclerosis sistémica, y esclerosis asociado a esclerosis sistémica principalmente. Entonces, como ven, tiene mucho de esclerosis sistémica, pero también tiene un poco de AR, tiene un poco de lupus, tiene un poco de polimiositis, dermatomiositis, ojo, y por lo tanto, entonces es como un poquito de cada uno, pero que ya tiene su propio anticuerpo que lo define, que es el anti-RNP a títulos elevados. Entonces, 3 de estos criterios clínicos, o más de estos criterios clínicos, asociados necesariamente al anti-RNP positivo, me dan el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Sin embargo, hay un concepto aquí que debemos comentar, que es el overlap o llamado solapamiento, ¿no? El overlap o solapamiento no es otra cosa que la presencia de 2 o más enfermedades autoinmunes en un solo paciente. Quiero decir que en un paciente puede haber 4 o más criterios de clasificación diagnóstica para AR, y además puede haber también 4 o más criterios de clasificación diagnóstica para lupus, y entonces podemos decir que este paciente tiene AR y lupus a la vez. O un paciente con AR tiene además el diagnóstico exacto de Sjögren. Entonces tendremos en un paciente 2 patologías autoinmunes. En ese caso es que decimos que estamos ante un síndrome de solapamiento u overlap. Algunos, y los textos que revisen ustedes, consideran también a la enfermedad mixta del tejido conectivo como un tipo de overlap. Sin embargo, como ven, en realidad no es un overlap, es una enfermedad propia, pero que claro, como característica de esta enfermedad, parece que tuviera varias metidas dentro de ellas, pero se asocia un poquito más a la esclerosis sistémica progresiva. Muy bien, el fenómeno de Raynaud es otra patología, pues, en donde hay es una vasculopatía, en donde hay un fenómeno arterial principalmente, una vasoconstricción arterial de extremidades que se desencadena por cambios de temperatura, es decir, al frío, o por estados de estrés, por emociones fuertes. Y eso hace que los dedos cambien de coloración. En un primer momento se ponen blancos por la disminución de la perfusión tisular, posteriormente se vuelven azules, es decir, cianóticos por la baja continua del oxígeno a este nivel y la cianosis, y luego se hacen rojos. Y bueno, esto ocurre en las manos, también en los pies, en las orejas, y en algunos casos puede durar bastante tiempo, ¿no? Lo habitual es que dure algunos minutos, que cese posterior a la exposición a los elementos fríos. Puede ser que esté lavando ropa con agua helada o salga a la calle en un ambiente muy frío, pero esto muchas veces remite con la exposición nuevamente a agua tibia o a guantes, por ejemplo. Pero a pesar de ello, muchas veces el fenómeno puede durar incluso hasta horas. ¿A qué se asocia este fenómeno de Raynaud? A muchas patologías, a la hipertensión arterial, a la arteriosclerosis, a una enfermedad de Buerger, que es una patología asociada al tabaco, a artritis reumatoidea, al lupus, como ya les dije, esclerodermia, ¿no? Y aquí la esclerodermia sí tiene un rol importantísimo, ¿no? El fenómeno de Raynaud generalmente precede al inicio de la esclerodermia, y es importante por eso que lo tenemos en cuenta. Es muy importante. Claro, el fenómeno de Raynaud puede ser también asociado a otras patologías, o puede que sea primario, puede que esté solo, completamente sin ninguna asociación.
Pero cuando tenemos fenómeno de Raynaud, hay que estar haciéndole el seguimiento a ese paciente anualmente como mínimo, porque es muy posible que esté avisándonos que hay una patología inmune que viene a continuación, que sería la esclerodermia, que puede ser cualquier otra, pero está más asociado a la esclerodermia. Las lesiones traumáticas repetitivas también tienen asociación con el fenómeno de Raynaud. Un ejemplo es el túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo, o algunos medicamentos o fármacos, por ejemplo lo del cornezuelo, del derivado del cornezuelo del centeno, ¿no? Ya les dije, el tabaco, que está asociado también con la enfermedad de Berger, es otra consideración. Fíjense ustedes estos dedos de color blanco, propias del inicio de una enfermedad de Raynaud o un síndrome de Raynaud. Posteriormente hace cianosis y en una tercera fase hay rubicundez, está rojo. Tratamiento: evitar los factores descompensantes y lógicamente los calcio antagonistas. Calcio antagonistas, cualquiera de ellos, puede ser nifedipino, puede ser amlodipino, puede ser también los no dihidropiridínicos, etcétera, el que le vaya mejor al paciente y el que le produzca mejoría más importante de los síntomas. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo está asociada con mayor frecuencia al fenómeno de Raynaud? La que está asociada con mayor frecuencia al Raynaud sería la esclerosis sistémica difusa, efectivamente. Es causa del fenómeno de Raynaud secundario, esclerodermia, exposición a ergotamina, síndrome de túnel del carpo, pues todas las anteriores efectivamente, como hemos visto, ¿no? Repito, el Raynaud puede ser primario o secundario a otra patología. Y la esclerosis sistémica pues es una patología que hay que estar pendiente cuando encontramos un Raynaud. Esta enfermedad de esclerosis sistémica es una patología en donde hay un problema básicamente de síntesis de colágeno. El fibroblasto es estimulado antigénicamente por algo que no se conoce muy bien, hay diferentes teorías para ello, y se produce una gran síntesis de tejido de colágeno que va alrededor de los vasos sanguíneos en un primer momento y luego en los tejidos, y ahoga a los vasos sanguíneos y a los tejidos, produciendo disfunción. La esclerodermia puede clasificarse de diferentes formas. Podemos decir que esta es localizada solamente en la piel, de diferentes formas, pero también puede ser sistémica. Y siendo sistémica, compromete órganos internos y también la piel. Cuando el compromiso de la piel, siendo sistémica, es en toda la piel, básicamente se llama difusa. Y cuando digo toda la piel me refiero a piel del rostro, del cuello, del tronco y las extremidades. En cambio, cuando el compromiso es más limitado a nivel, por ejemplo, de las manos y a nivel de la cara, llamamos un compromiso cutáneo limitado, conocido también como CREST. La esclerosis sistémica tiene una forma muy particular también, llamada esclerosis sistémica sin esclerodermia. Significa que el compromiso de la esclerosis es de los órganos internos, pero no en la piel. Nos interesa principalmente esas dos: la esclerosis sistémica progresiva de tipo difusa y la esclerosis sistémica progresiva de tipo limitada, llamado CREST. Hay otros síndromes que por las lesiones en la piel, básicamente, se asocian o se asemejan, mucho a la esclerosis sistémica, pero que no son esclerosis sistémica, llamados a estos síndromes esclerodermiformes. Entonces la esclerosis sistémica es una patología sistémica, eso tiene que quedar muy claro. Ya les comenté que la fibrosis es el problema más importante y que afecta a muchos órganos. Es también frecuente en mujeres, a diferencia como lo viene haciendo la R y el lupus, y tiene una forma muy particular llamada CREST, que significa, es el acrónimo de calcinosis, ¿no? Aquí hay calcificación de la hidroxiapatita en el tejido celular subcutáneo, hay Raynaud, que ya lo sabíamos, esclerodactilia, es decir, hay esclerosis de la parte distal de los dedos, alteraciones esofágicas, es decir, hay alteraciones de la motilidad esofágica distal, porque hay alteración del músculo liso en esta patología y el esófago tiene músculo liso en los 2/3 distales, y hay telangiectasias también aquí, ¿no? Entonces, este síndrome CREST es la forma localizada de la esclerosis sistémica progresiva. Entonces, este síndrome CREST, que es la forma limitada, insisto, fíjense, el compromiso es a la zona distal de las extremidades y en la cara, no afecta a tronco. En cambio, aquí en la difusa es completa, y el Raynaud
El Raynaud siempre se presenta antes, o bueno, siempre es con mucha frecuencia se presenta antes de la forma difusa y antes de la forma limitada, es decir, se presenta antes de los dos. Sin embargo, en la forma difusa, el Raynaud aparece mucho más precozmente, digamos, precediendo a la clínica en la forma difusa, y en cuanto a la limitada, la clínica se presenta pues un poco más tiempo después que apareció el Raynaud. La capilaroscopía es un método de diagnóstico bastante precoz, diríamos el más precoz de los que podemos encontrar para poder diagnosticar la esclerosis sistémica, y esta consiste en la evaluación de los vasos sanguíneos, de los lechos capilares y periunguiales, de tal forma que si encontramos asas dilatadas, podremos pensar en esta enfermedad, y si estas asas dilatadas se encuentran rotas, o sea, con pérdidas de asas capilares, pensaremos en una difusa, pero si hay conservación de las asas capilares, pensaremos que es de forma limitada, ¿no? El compromiso de las vísceras también varía un poco, ya que en la forma difusa encontramos principalmente un compromiso renal de una manera que se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo hipertensión arterial en forma de picos, en forma de crisis hipertensiva, y el pulmón se daña produciendo fibrosis pulmonar. Es decir, no se afecta, digamos, los vasos sanguíneos en un primer momento, sino propiamente el parénquima. En cambio, en la forma limitada, el problema es a nivel pulmonar, primero por compromiso de los vasos sanguíneos, produciendo hipertensión pulmonar, y también hay un compromiso a nivel hepático, produciendo cirrosis biliar primaria, ¿no? Los anticuerpos son positivos. Recuerde que aquí el ANA también va a salir positivo. ¿Qué patrón va a salir? Patrón heterogéneo, ¿no? O patrón moteado, son sinónimos. Y en el caso de la difusa, más frecuentemente encontraremos el antiesclero 70, llamado también antitopoisomerasa 1 positivo. Y en la forma limitada tendremos básicamente el anticentrómero, ¿no? Aunque no siempre vamos a encontrar el anticentrómero positivo. Y el curso, bueno, la evolución es mucho más rápida en la difusa que en la limitada, ¿no? Por ese motivo tiene peor pronóstico la forma difusa. Fíjense, esta es una esclerosis sistémica difusa. Miren la coloración brillosa de la piel, tirante, está pegada casi al hueso prácticamente. Es una paciente con expresión casi inexpresiva, mejor dicho. Miren la piel del tronco también pegada al tórax. Esta es una esclerosis sistémica limitada, en donde vemos el compromiso más a nivel facial y de las extremidades a nivel distal. Fíjense la parte perioral, que se encuentra bastante comprometida. Esta paciente no puede abrir la boca, o si la abre tiene mucha limitación. Recuerden que en la esclerosis sistémica el compromiso es de músculo liso también. El paciente al final no puede ni deglutir su saliva, y muchas veces lo hace aspirándose y causando neumonías a repetición, que es una de las causas más frecuentes de muerte en los pacientes. Esta esclerosis sistémica tiene varias fases. En una primera fase, recuerden que hay edema, como vemos una mano edematosa. En una segunda fase hay una induración de los dedos de la mano y de la piel en general. Y luego en una tercera fase hay una atrofia tremenda, en donde el paciente no puede movilizar las extremidades porque se encuentran completamente acartonadas en una fase atrófica, ¿no? Los marcadores inmunológicos ya les comenté. ANA positivo, patrón moteado, tiene estos dos patrones según si haya esclerosis sistémica progresiva o localizada, o perdón, difusa en todo caso, y si haya localizada. Y el tratamiento en realidad de esta patología es un poco frustrante, porque no hay ningún tratamiento específico, ni que limite ni que retrase marcadamente la evolución. Sin embargo, es de ayuda la D-penicilamina y o inmunosupresores, ¿no? Podemos utilizar también bloqueadores de canales de calcio para mejorar lo del Raynaud, y los antiácidos para mejorar lo del reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente en esta patología por el compromiso del esófago que habíamos comentado.